¿Notas holgura en la cadena de distribución? Pues ten cuidado, porque puedes acabar rompiéndolo todo. Bien, un espectador nos pregunta cuándo hay que cambiar la cadena de distribución si nota que está un poco estirada. Bien, las cadenas de distribución no tienen un kilometraje donde debamos de cambiarla, no tienen una vida programada como pueden ser las correas de distribución. No podemos decir debemos de cambiarla a tantos kilómetros o a tantos años, al menos en la mayoría de los modelos, en algunos sí, pero bueno, son los menos. Tenemos que pensar que una pequeña holgura visible o un pequeño traqueteo al arrancar en frío, pues ya son señales claras de que hay un desgaste en la zona de la distribución. Por lo tanto, tendremos que revisarlo a fondo. Si la holgura que tenemos en la cadena es leve, podríamos solucionarlo sustituyendo solamente el tensor. Pero ojo con esto, lo que estamos haciendo realmente es enmascarar el problema y la avería volverá a aparecer en breve, no va a tardar mucho tiempo. Hay que pensar en la cadena de distribución como la cadena de una bicicleta, de hecho es el mismo mecanismo. Si la cadena está floja y la tensamos, pues sí, vamos a poder seguir pedalando durante un tiempo, pero si los dientes de los piñones están desgastados, pues al final acabará por salirse la cadena. Con la distribución ocurre exactamente lo mismo. Si la cadena ya se ha desgastado un poco, el resto de los componentes también tendrán algo de desgaste. Por lo tanto, si solamente sustituimos el tensor, enmascaramos el problema. Si solo sustituimos la cadena, pues quizás tengamos problemas de desgaste en los piñones. Hay que revisar concienzudamente la zona que hay en el valle entre los dientes de los piñones y ver el desgaste que tenemos ahí. Porque si tenemos mucho desgaste, lo que hemos hecho es variar el paso, es decir, la distancia que hay entre los dientes. Al montar una cadena nueva, pues estos piñones desgastados lo que van a hacer es arruinar rápidamente la cadena nueva. Por lo tanto, mi consejo, lo ideal es que si notáis algún tipo de desgaste en alguno de los componentes de la distribución por cadena, pues que cambiéis el kit de distribución completo. A no ser que sea, por ejemplo, un patín que se haya partido por alguna circunstancia extraordinaria y tenga pocos kilómetros y no se aprecien síntomas de desgaste en el resto de los componentes. ¿Y tú qué harías? ¿Cambiarías solo el tensor o cambiarías la cadena? ¿Cambiarías todo el kit de distribución? Déjamelo en los comentarios. Ya sabéis que os leo y trato de responderos lo mejor y lo antes posible. Soy Emilio Motor y os cuento lo que vuestro mecánico nos cuenta. Si os ha gustado, dale un like y suscribiros al canal. Chao, chao.